trematodos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los estodos. Los cestodos son parásitos de cuerpo plano segmentados y los trematodos En forma de cuerpo hoja. plano entero, ¿ya? Entero. Incluso los trematodos se dividen todavía en distómidos y en schistosómidos. No son todos los trematodos. Entonces tenemos el bloque helmíntos, dentro de los helmíntos, nemathelmíntos y platelmíntos. Estos de cuerpo hídrico y estos de cuerpo plano, ¿verdad? Dentro de los platelmíntos están los cestodos y los nematodos. Cestodos, parásitos de cuerpo plano, blando, segmentado. Trematodos, parásitos de cuerpo plano, blando, entero. Pero dentro de estos hay dos aún, distómidos y los schistosómidos. Los distómidos son los que tienen dos ventosas. Aquí están las fasciolas, ¿ya? Aquí están todas las fasciolas. O sea, son trematodos distómidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque presentan dos ventosas, una oral y otra ventral. Dos orificios o comunicaciones, ¿ya? Entonces, ahí están las fasciolas, hepática, busci, pleuronotis sinensis y paragonium subdermali, ¿ya? Ahora, entre los cestodos, lo importante de ellos es que son parásitos, primero, hermafroditas. Segundo, son los parásitos más grandes de toda la familia de parásitos intestinales, porque solamente un adulto puede llegar a medir por lo menos 5 metros, en el mejor de los casos 10, 15, 20 o 25 metros. Entonces, fíjense, esto es solo un gusanito, o sea, es un adulto, nada más, no son tantos, ¿no? Un adulto, ¿ya? Entonces, son parásitos grandes, hermafroditas, no hay macho y no hay hembra, ¿ya? No hay hembra. Estos parásitos presentan 3 estadios. El huevo, el estadio más bajito, más pequeño, una forma larvaria que no es una larva, ¿ya? La forma larvaria es prácticamente una cabeza completamente formada con un pequeño fragmento de cuerpo, por eso no es larva. La larva se parecía al adulto, pero en pequeño, ¿verdad? Esta forma larvaria es una cabeza grande con un cuerpo chiquito. Se llama en Taenias Solium y Saginata, se llama cisticerco. En Taenias y Menolepis nana y diminuta se llama cisticercoide, ¿ya? Y en las Taenias Diphyllobotrium ya tiene otra forma larvaria, larva procercoide o larva pledocercoide. Ahí sí se llama larva, ¿ya? Entonces hay un estadio larval, un estadio intermedio. Luego hay un parásito adulto. Los adultos se reconocen porque son parásitos grandes de cuerpo plano como estos. Tienen 3 segmentos dentro de todo el cuerpo. Estamos hablando solamente del estadio adulto. Una cabeza que es a veces cuadrangular o romboidea. Esta cabeza es llamada escolex. Todas tienen un diferente tipo de escolex. En las Taenias tienen un elemento de fijación. En Solium y Saginata presentan ventosas, una elevación que es un rostelo, y sobre el rostelo están insertos una doble corona de ganchos en Taenia Solium. Y en Saginata existe el escolex, el rostelo no es retráctil y no hay ganchos, ¿ya? No hay ganchos. La cabeza es el órgano de fijación. Todos los cestodos tienen algún organelo de fijación, ¿ya? ¿Cuántas Taenias tenemos en el bloque cestodos? En el bloque cestodos, ¿a qué especies tenemos? Tenemos a una Taenia Solium, a una Taenia Saginata, a un híbrido entre ellas que se llama Taenia asiática, ¿no? Luego tenemos a las Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Diphyllobotrium latum, y Diphyllidium, que es un parásito de los perritos, ¿ya? Estos son los tipos de Taenias. Aquí falta una más que es la Taenia Gyrococcus, pero no está acá porque es la única Taenia de tejido, no es intestinal, ¿ya? Entonces, diferencias entre todas tienen una cabeza o escolex, que es el órgano de fijación. Presentan un cuello, que es el órgano generatriz del cuerpo, es decir, a partir del cuello se forma el cuerpo.
Este cuello tiene la capacidad de formar pequeños segmentos. Este segmento madura, recorre abajo y sale otro y va recorriendo prácticamente hasta formar todo el cuerpo, ¿ya? Hasta estructurar todo el cuerpo en base a segmentos. Entonces, esta zona del cuello es importante porque el cuello le sirve al parásito para crecer y generar partes del cuerpo. El cuerpo en conjunto se llama estróbilo. Este estróbilo está formado por pequeños segmentos. Cada segmento se llama proglótides. Muchas proglótides, ¿no? Las de la parte de adelante, las más delgaditas, se llaman proglótides inmaduras. Aquí a la mitad del cuerpo, proglótides maduras. Y las últimas y más gruesas se denominan proglótides grávidas. ¿Por qué son importantes las proglótides grávidas? Porque permiten reconocer algunas especies, ¿no? Entonces, si ya sabemos que en el adulto, el Taenia solium tiene un escólex con ganchos. En Taenia saginata hay un escólex con ventosas, pero sin ganchos. En Taenia Hymenopletis nana también presenta ganchos, pero una corona simple. Es decir, en Taenia solium es una corona doble. Si vemos a esta cabeza vista de arriba se ve más o menos cuadrangular. Las ventosas están aquí a los 4 lados y aquí hay una corona de ganchos y adentro otra corona de ganchos. Entonces, en una Taenia solium hay una doble corona de ganchos insertos sobre el rostero. Así. Entonces, acá hay ganchitos, todo esto está lleno de ganchos. Ganchos dobles, incluso no son tan simples, así como los dibujos, tienen doble punta. Así, son ganchos agresivos, ¿no? Terribles, bien agresivos, ¿ya? Una Taenia con doble corona de ganchos, Taenia solium. Si fuese una Hymenopletis nana que también tiene ganchos, es una corona simple, Hymenopletis diminuta no tiene ganchos, sí. ¿ya? No tiene ganchos, ¿ya? Ahora, eso en cuanto al adulto. El cuerpo tiene longitudes diferentes. En una Taenia solium, esta tiene 1000 proglótides, entonces la longitud alcanza 3 metros, 5 hasta 11 metros, 5 porque tiene 1000 proglótides en todo el cuerpo. Una Taenia saginata tiene 2000 proglótides, puede alcanzar 10 metros, 12 metros, alguna vez se ha encontrado un caso de 15 metros del cuerpo de una Taenia en longitud, ¿ya? Las Taenias Hymenopletis nana y diminuta son más pequeñas. Una Hymenopletis nana mide 30 centímetros, ¿no? 3 centímetros o 5, 3 centímetros. 3 centímetros de usado porque es la Taenia más chiquitita de esta familia, por eso se le llama Taenia enana, ¿ya? Se van a acordar porque es la más chica. En cambio, una Hymenopletis diminuta puede medir 10 centímetros, puede medir 12 centímetros, es un poquito más grande que la otra. La Taenia Diphylobotriumlatum es la más larga de todos los estoros, puede llegar a medir 20 metros e incluso 25 metros. Esa es larga, ¿no? En cuanto a cuerpo, realmente larga, ¿ya? Ahora, estas Taenias en sus organelos internos no tienen aparato digestivo. Entonces, ¿cómo se alimentan? A través de todo el cuerpo. Todo el cuerpo absorbe nutrientes. Todas, excepto las Hymenopletis, que son las chiquititas, producen desnutrición. O sea que le quitan nutrientes al hospedero. ¿Cómo se llama esa acción? Exfoliativa. Exfoliatriz. Esa es la acción más importante de las Taenias. ¿Por qué? Todo lo que consume el hospedero llega al parásito, ¿no? Y el parásito es el que aprovecha todos los nutrientes, ¿ya? Entonces, no tiene aparato digestivo, pero se alimenta a través de todo el cuerpo, ¿ya? Luego, internamente tiene aparato reproductor, pero es independiente en cada proglótide. O sea, cada proglótide grávida, que son las últimas, tienen útero, tienen un esfínter anal, que es por donde copulan y a la vez donde eliminan los huevos, tienen testículos, conductos deferentes y una vagina dentro de cada proglótide. Entonces, ¿cómo copulan estas? Una a la otra. Como tienen un pequeño poro genital, es decir, un pequeño orificio en cada proglótide, como un volcancito se ve. Así, aquí hay un poro genital y aquí otro. Una proglótide copula a la otra y la otra a la siguiente. O
sea, una a otra van fertilizando las únicas probóscides, las grávidas, y luego estas van formando huevitos dentro. Entonces, encontramos en una proglótide grávida, en sus organelos sexuales, esta es una proglótide grávida. Por ejemplo, ya se ve grande, puede medir 1,5 centímetros a 2 por 1 o medio de ancho. Esta proglótide suele tener un vástago, que es partenómetro, y ramificaciones uterinas, que se van dividiendo y formando internamente gran cantidad de huevitos, ¿no? En una Taenia solium y en una Taenia saginata se reconocen las proglótides grávidas porque son las únicas que tienen ramificaciones uterinas llenas de huevos adentro. Muchas ramificaciones uterinas con huevitos adentro. Se reconoce la especie por la cantidad de ramificaciones. Cuando una Taenia tiene en sus proglótides grávidas menos de 12 ramificaciones uterinas, esta es una solium. Más de 12 ramificaciones uterinas es una saginata. ¿Ya? Entonces se reconocen por las ramificaciones uterinas, por la presencia de ganchos, se reconocen por la longitud del gusano, que es bastante grande, y también por el estadio intermedio. El cisticerco o metacestodo o forma larvaria, les había dicho que es una cabeza invaginada con un pequeño segmento de cuerpos. Aquí todavía tiene proglótides en una membrana, y esta puede tener ventosas. Si es una solium presenta ganchos, y si es una saginata no presenta ganchos. ¿Dónde encontramos al cisticerco? En el tejido muscular de los hospederos intermediarios, ¿ya? Ahí los encontramos. Los cisticercos son visibles, son macroscópicos, los podemos ver a simple vista porque todo el mundo que encuentra a este elemento entre la carne infectada en algunos animales los reconocen como tiquina, ¿verdad? Se la llama tiquina, pero en realidad es un cisticerco. Fíjense acá, pequeñas cabecitas. Hay una zona oscura que es la cabeza, invaginada en una membrana. En una membrana que está protegiendo a esa cabeza. Así lo que mal se llama tiquina no es tiquina, ¿no? Es cisticerco de cabeza. La cabeza tiene el tamaño de una cabeza de alfiler. Y se nota. Aquí hay un cisticerco mucho más clarito porque tiene una membrana delgada, la cabecita oscura y una membrana que protege, ¿no? La delgada. Esta no, ¿ya? Esta no. Eso es un cisticerco. Varios, ¿no? Ahí. Así, ¿no? Entonces, si se fijan, uno lo puede ver a simple vista en cualquier carne infectada. Ven las bolsitas. La zona densa es la cabeza. La membrana que protege esa cabeza con líquido dentro. La cabeza sí se ve, ¿verdad? La cabeza de la Taenia se ve. Ahí, ¿ven? Allá pásenlas al otro lado. Eso es. Entonces, eso es el estadio intermedio, el cisticerco, ¿ya? Luego, el huevito, los huevitos de las distintas Taenias son diferentes de acuerdo a especies. Por ejemplo, en Taenia solium, ven acá, este es el huevito de Taenia solium, de Taenia saginata, de Taenia asiática, incluso de Taenia echinococcus, o sea que es el mismo tipo de huevo. ¿Cómo es este huevito? Redondo, pequeño, con una capa externa y una media obscuras y radiadas, por eso parece una llanta, ¿verdad? Entre la capa externa, que este es el huevito de Taenia, entre la capa externa y la capa media existe una radiación que se ve de forma muy oscura, bastante densa. Internamente, aquí está el parásito que se llama embrión hexacanto u oncósfera. Adentro se reconoce porque presenta ganchos, 3 pares de ganchos, ¿ya? Este huevito no es tan grande, puede medir más o menos 25 a 35 micros, entonces prácticamente se ve con 40x el tamaño de los objetivos y tiene el tamaño mucho más chico que Valentín, o sea, prácticamente es como una ameba, se le encuentra una ameba grande, muy pequeño al microscopio, ¿ya? El huevo se identifica como huevo de Taenia spp porque no se diferencia de la especie solium ni saginata
asiática, la Taenia echinococcus, incluso la Taenia diffilidium tiene el mismo tipo de huevo, ¿ya? Todos son prácticamente de la misma morfología. Entonces acá ven el huevito de Taenia spp y al otro lado el cisticerco. ¿Qué es eso? El cisticerco, dependiendo del tipo de Taenia, tiene nombres diferentes. En Taenia solium al cisticerco se llama cisticerco celulosa. Sí. Y en Sakinata, cisticerco bovis. Y en Hymenolepis, cisticercoide. Entonces tiene más o menos el mismo nombrecito, ¿ya? Solo no olviden los denominativos, ¿ya? Eso. Ahora, en los ciclos, casi todos son ciclos dieteroxénicos. En Taenia solium sakinata es un ciclo dieteroxénico, ¿no? ¿Cómo se produce este ciclo? Tiene dos hospederos. Como es heteroxénico, tiene un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. ¿Quién es el hospedero definitivo en Taenia solium sakinata? Hombre. El humano. ¿Por qué? Porque él tiene al estadio adulto, ¿verdad? Entonces acá está el hombre. El hombre tiene a la forma adulta. El adulto de Taenia, ¿dónde lo tiene? En el intestino delgado. El otro hospedero, si es una Taenia solium, vendría a ser el ganado. No, cerdo. Solium es el cerdo. Cerdo, sí. Y si es una sakinata, el ganado vacuno, ¿verdad? Es la única diferencia del tipo de hospedero intermediario, ¿ya? Ahora, si el parásito está en el intestino de un humano, el humano es el que elimina formas del parásito. ¿Bajo qué formas puede eliminar a este parásito? Huevo. Como proglótidas o como huevos, ¿verdad? O sea que no solamente se eliminan huevos, sino que también podemos encontrar fragmentos del parásito eliminándose por la materia fecal. Entonces, o hallamos proglótides grávidas o encontramos huevos. ¿Cuál es la vía de eliminación? Por materia fecal. Por materia fecal. Proglótides o huevos. Estos van a ir a contaminar el suelo y pueden estar presentes en el agua o en el pasto. ¿Quiénes ingieren al parásito? Obviamente los huevos son los que quedan vivos, ¿verdad? Las proglótides solamente eliminan huevitos. El hospedero intermediario ingiere los huevos a través del pasto o agua contaminados. Entonces, los huevitos van a ir a parar de la boca al estómago. Ahí se libera la capa externa del huevito, o sea, todo esto se desintegra y queda libre el parásito que se llama embrión hexacanto o oncósfera. Este parásito pasa al intestino delgado, aquí, y en el intestino delgado el embrión hexacanto migra hacia la circulación sanguínea. ¿Cómo es que migra? Porque estos ganchos salen para afuera y los ganchos pueden perforar el intestino. Entonces están pasando de la boca al estómago, del estómago al intestino delgado y del intestino delgado a vía circulatoria. Lo tenemos en sangre, ¿no? ¿Quién está pasando? Aquí ingresó el huevo. Entre el estómago y el intestino está liberándose la oncósfera. Oncósfera. O en algunos otros libros, embrión hexacanto, ¿ya? Embrión hexacanto. Ese es el parásito libre de la pared externa, que tiene de importante, tiene ganchos, ¿verdad? Estos ganchos le permiten migrar a la vía circulatoria y por vía circulatoria pasan al tejido muscular. No es un camino rápido. ¿Recuerdan el ciclo de sarcocistis? ¿Recuerdan cómo iba un sarcocistis allá? Y ahí forman el cisticerco, ¿ya? La vía sanguínea primero pasa por la vía venosa, por las venas mesentéricas que recogen la sangre del intestino. Por ahí va el embrión hexacanto. Luego llegan de las venas mesentéricas al hígado por vía portal. Del hígado pasan al corazón por vena cava inferior. Del corazón derecho a los pulmones por arteria pulmonar. Vuelven al corazón izquierdo por venas pulmonares y salen del corazón izquierdo del ventrículo por aorta. Y por aorta recién se distribuyen a todos los órganos y al tejido muscular. Y ahí el embrión hexacanto se invagina, forma la cabeza,
se cubre de esta cutícula y se queda como cisticerco, ¿no? Entonces, así viaja por todo el trayecto circulatorio hasta llegar al tejido muscular. O sea que no es el único lugar donde encontramos cisticercos. En un cerdito podemos encontrar cisticercos en la cabeza, cisticercos en las vísceras y muy diseminados en el tejido muscular, ¿no? Y ahí se queda. Ahí moriría el parásito si no hubiese alguien que se devore la carne, ¿no? Entonces, este parásito llega al humano. ¿Por qué vía? ¿Por qué vía? Oral. Vía oral. Aquí está en tejido muscular, ¿verdad? Entra por la boca. El mecanismo entonces se llama carnivorismo. ¿Y el elemento infectante? No. Cisticerco. Lo que come una persona es carne con cisticerco, ¿verdad? Carne con cisticerco. Ingresa a la boca, pasa al estómago y al intestino delgado. Simplemente esta que es una cabecita, se libera la cabecita a nivel del intestino delgado, que es una cabeza pequeñita que tiene ventosas, ¿verdad? Acá está el intestino, empieza a crecer, ya tiene parte del cuerpo, entonces simplemente aumenta en tamaño hasta ser un adulto. Entonces ven que no hace gran cosa, no hace ciclo de Loos, no hace ningún otro ciclo, que no es más que liberar la cabeza, que está ahí dentro del cisticerco, fijarse al intestino y continuar su crecimiento. ¿En cuánto tiempo llega a su fase adulta? 3 meses por lo menos le toma, ¿no? 3 meses ya es un adulto, ya tiene los metros suficientes, ¿no? Estos gusanos tienen algo en particular, tienen un sistema neuromotor independiente a cada proglótide. Quiere decir que no tienen cordones únicos, tienen cordones para cada proglótide. Significa que partes del cuerpo tienen movimiento independiente a la cabeza. De manera que si el parásito secciona su cuerpo, el fragmento que queda libre recta, se mueve, y el fragmento que queda adherido al cuello también tiene movimiento, ¿no? Eso hace que muchas veces el parásito se elimine solo con la materia fecal o sin materia fecal. O sea, eso significa que, por ejemplo, en Taenia solium casi siempre se eliminan pedacitos del cuerpo junto con la materia fecal. La misma Taenia libera partes del cuerpo cuando se siente pesada y siente que no puede moverse o que está muy grande. Ella misma libera partes de su cuerpo. Ya quisiéramos hacer eso, ¿verdad? Nos molestan 7 kilos afuera y no nos pase nada. La Taenia puede hacer eso, ¿ya? Incluso cuando damos medicamentos que no son dirigidos a tratamientos por cestodos, muchas veces hay gente que hace tratamiento con albendazol o mebendazol. Lo que hace este medicamento es agredir a la Taenia libera parte del cuerpo y aparentemente la persona mejora, pero vuelven a los 3 meses y otra vez tienen un tamaño suficiente. Entonces, no es un tratamiento solamente ver que una persona elimine fragmentos del cuerpo de una Taenia, sino que se tiene que obtener la cabeza o destruir la cabeza para un tratamiento efectivo de Taenia, ¿ya? En Taenia saginata, el gusano sale solito, sin materia fecal. O sea, libremente, simplemente se desliza entre los pies y va eliminándose en cualquier momento. Puede eliminarse en el día, mientras la persona esté caminando, o por la noche a la cama, que se yo, en cualquier momento se dan cuenta. Qué complicado para una persona tener que eliminar gusanos, ¿verdad? Y esto ya pasó más de una vez. Se hacen programas de desparasitación en los colegios. Viene un centro de salud, un equipo médico, y empieza a distribuir mebendazol, albendazol, que es lo único que da el seguro para parasitosis. Y esto ya pasó antes de la pandemia, ¿no? Se dio a un colegio X de acá, de Sucre, la tabletita a todos los alumnos de secundaria. De hoy que se les dio tratamiento sin avisarles, no se les dijo que era desparasitante, ellos tomaron calladitos. Al día siguiente, en una clase de educación física, empezaron a ver gusanitos en el piso. Uno, así, de cuerpo plano. Obviamente llevaron esto inmediatamente al puesto de salud. El puesto de salud dijo que era un parásito, que era una Taenia, escándalo total. Preguntaron quién había eliminado, quién va a decir, ¿no? Imposible que alguien diga yo, disculpe yo, ¿no? Obviamente nadie, no sé nadie, ¿no? Pero se encontró esto en la cancha, en el patio del colegio, imagínense. Lo único que tuvieron que hacer es hacer un copro a todo el colegio, incluyendo profesores, alumnos, qué sé yo, los 200 y tantos alumnos de secundaria. Pueden creer que de 200 muestras encontraron 17 positivos. O sea, no era uno,
17, incluyendo, no sé, profesores, qué sé yo, ¿no? Alumnos. Y no era el único gusanito que se había encontrado en la cancha, sino que otros lo habían eliminado en la casa y qué sé yo, y un drama, ¿no? Tuvieron que confesar, bueno, si ya sabían, ya se sabía entonces quiénes eran los positivos, hacer tratamiento. Muchos indistintamente empezaron a eliminar los gusanos en la casa, en la calle, en el colegio, en cualquier sitio. Y no debería, ¿no? Siempre que ustedes hagan un tratamiento, que el paciente quede en la casa todos los días en los que venga la eliminación de los gusanos. Y enterrar los gusanos, quemarlos, qué sé yo, no dejarlos a la alcantarilla, porque, a ver, ustedes libres del gusano y una proglótide tiene 100.000 huevos. ¿A cuántos van a infectar si es que un infectado elimina solamente una o dos proglótides? A cualquier cantidad de gente. Y esa es la vía más fácil de contaminación y de infección por teniosis. El dejar a libre la eliminación de los adultos o fragmentos del cuerpo, ¿no? Entonces eso no se tiene que hacer, ¿ya? No se tiene que hacer. Ahora, hasta aquí, cuando una persona ha adquirido teniosis por consumir carne de cerdo o carne de ganado vacuno con cisticerco, tiene teniosis. ¿Cuál va a ser la sintomatología si decimos que le quita nutrientes al paciente? Bajo peso. Enflaquecimiento, bajo peso, astenia, dinamia, anorexia, no tiene apetito porque tiene el intestino lleno de una tenia grande, ¿verdad? Se llamaba solitaria antes porque se creía que había una, pero ahora se sabe que hay muchas, pueden haber 2 o 3 tenias en el mismo cuerpo de una persona. Entonces, desnutrición, pero no es lo más grave en teniosis, porque la teniosis por lo menos es estado nutricional. Si se trata de tenia solium, hay otro mecanismo más accidental. Si una persona puede eliminar proglótides o huevos al suelo, y si este suelo lamentablemente se usa para el riego de alimentos que la misma persona consume, entonces los huevos pasan a los alimentos. Los alimentos pueden ser ingeridos por un humano, por el hombre de forma accidental, y eso es lo que ocurre en Sucre. Ya les había dicho miles de veces que los ríos que llevan agua hasta Yotala, que es el río Quipinchaca, lleva agua de los baños de Sucre, ¿verdad? Y todo este camino en el que recorre la planta de tratamiento, incluso la que purifica el agua, elimina de bacterias, pero no de parásitos. Y de camino de la planta de tratamiento, incluso antes de la planta y después de la planta, si ustedes se fijan hasta Yotala, hay producción de todo tipo de alimentos. Lechugas, acelgas, cebollas, frutilla, fresas, mora y todos los alimentos que crecen en el suelo. Y estos alimentos vuelven a los mercados porque los llevan a Sucre nuevamente a vender. Nosotros los compramos, por ejemplo, frutillas, que es donde más se ha encontrado la infección, no se las lava. Si bien ustedes las lavan en la casa, ¿quién nos asegura que la señora que vende jugos lava todas las frutillas? No sabemos, ¿verdad? Ahí están miles de huevos. Entonces, si el humano ingiere huevos a través de alimentos contaminados con materia fecal, que es lo más probable, no se ven estos, por lo menos esto vemos y podemos dejar de comer la carne, pero el huevo no se ve. Entonces, el humano hace el ciclo del cerdito, de hospedero intermediario. Pasa al intestino, del intestino a la vía sanguínea, y en lugar de ir al sistema nervioso central en el humano, en lugar de ir al tejido muscular, se va al sistema nervioso central o al globo ocular o a la vía cardíaca y a cualquier órgano. Y ahí se forma el cisticerco. Entonces, ¿qué patología desarrolló aquí? Aquí arriba, esto es una teniosis, ¿verdad? Desnutrición y todo lo demás. Aquí, esto es una cisticercosis. Y lo más grave, que no es una simple cisticercosis, puede ser una neurocisticercosis que lleve al paciente a una de sus clínicas, que puede ser la locura y la demencia. Una parte de los pacientes, no todos, menos del 20% de los que adquieren cisticercosis están aquí vecinos de los que desarrollan locura y demencia. Por eso tenemos al psiquiátrico acá, ¿no? No es porque seamos buenos, es que porque hay muchos casos de cisticercosis humana, ¿ya? El otro porcentaje, otro 10 o 12%
desarrollan la forma convulsiva y ellos no están en el psiquiátrico. Son pacientes que sufren convulsiones, desmayos, ataques y que viven su vida como pacientes epilépticos. O sea, tienen un ataque una vez y luego vuelven a su estado normal. Otra vez otro ataque y así viven su vida con anticonvulsivantes, algunos tratados, otros no, pero viviendo junto con nosotros y pasando por la enfermedad de la cisticercosis. Otros pacientes desarrollan otra forma más grave, que es la forma hipertensiva. Bloquean conductos de drenaje de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y acumulan líquido cefalorraquídeo en sitios donde crean hipertensión intracraneal. Estos pacientes sufren gran cefalea, vómitos, otras alteraciones que tienen que llevarse a cirugía, a ser implantados una válvula de derivación, es decir, que derive líquido cefalorraquídeo al intestino y así vivan, drenando líquido desde el cerebro hasta por vía un canalículo hacia el intestino. La cirugía es costosa, puede ser mortal en la mayoría de los casos. Por mes encontramos 2 o 3 pacientes con este tipo de cisticercosis en el Hospital Santa Bárbara. ¿Cuántos más habrán en los otros hospitales? Imagínense. ¿Cuántos casos de cisticercosis bajo la forma hipertensiva? Y hay otra forma de sufrir cisticercosis que no se ve, que probablemente algunos están sufriendo en este momento la enfermedad, pero nunca imaginaría que es cisticerco. ¿Cómo se puede detectar por síntomas? Complicado, porque es la forma focalizada. Cuando un cisticerco se ubica en una zona específica de algún tipo de función del cerebro, solo afecta a esa función. Por ejemplo, por una mala suerte, un cisticerco vaya a la región occipital. ¿Qué función hay por acá? La visión. Entonces el paciente solo va a tener problemas asociados a la visión. O que un cisticerco se vaya al área del lenguaje, donde está el cerebro, Wernicke y Broca, y solamente afecte alteraciones del lenguaje, pronunciación, entendimiento, comprensión o simplemente la comunicación entre una persona. Hay personas que de pronto desarrollan alteraciones de invertir las palabras, no sé cómo se llama, su dislexia, dislexia, no sé, algo así, ¿verdad? Entonces desarrollan ese problema. Y otros que alteran el centro de la memoria y solo sufren lagunas mentales, o que hubieran caído a la región frontal y el paciente sufre adormecimientos, calambres, que se le duerma solo un brazo y no sepa de qué, no sepa por qué. Entonces, este tipo de lesiones son lesiones muy particulares, focalizadas a solo algunos centros del sistema nervioso central. ¿Cómo saber? Había que hacer un estudio minucioso de todas las áreas del sistema nervioso central a través de una resonancia, una tomografía o una serología. Basta que sepamos que uno en la zona donde nosotros detectamos tiene teniosis o cisticercosis, quiere decir que hay diseminación del parásito. Entonces la obligación de todos debería ser hacerse una prueba para el cisticerco. ¿Se dan cuenta? Porque por un infectado con teniosis pueden haber 50 infectados con cisticercosis. O sea, la diseminación es grave. Ni siquiera necesitan que el parásito madure y llegue a formar una larva como los nematemientos. El huevo es infectante desde que es eliminado hasta que ingresa. O sea que puede ser un mecanismo ano-mano-boca y el parásito ya está dentro. Es rápida la infección. Y este huevito, como tiene una pared tan gruesa, resiste 9 meses o 12 en el medio externo, sin agua, sin alimentos, en desecación, bajo altas o bajas temperaturas. Nosotros mismos preparamos placas acá y la única placa que no se seca y que el parásito siempre está activo es el huevo de Tenia. La semana pasada en este grupo fue que hicimos copros. No. Viernes no hicimos. Jueves por la tarde creo, ¿no? Lunes por la tarde hicimos 20 o 30 copros de Tarabuco, de un grupo de estudiantes de tercero que trajeron muestras de una escuelita de Tarabuco. Revisamos 20 y tantas muestras, encontramos gran cantidad de yardias, amebas, endolimas, huevos de Tenia soli en un niño y huevos de Tenia Hymenoleucis nana en otros niños. Imagínense, un niño de 11 años, creo que no tiene más edad que eso, en un solo campo, 7 u 8 huevos de Tenia. Suponemos que es solium porque hay más consumo de en el cerdo acá, ¿cierto? En las provincias de Chuquisaca. Imagínense. O sea, hace una semana no más casos positivos. Todos los años que hacemos pruebas
siempre encontramos a la otra tenia también, a la tenia himenolepis. Entonces, la infección está demasiado frecuente, es muy alta en nuestro medio. Ya, hay que cuidarse de esto, tenemos que saber muy bien por eso. ¿Ya? Eso es el ciclo en una teniosis y en una cisticercosis por tenia sólida. En saginata hay teniosis, pero no hay reportes de cisticercosis. Por alguna razón, el humano no adquiere la cisticercosis por saginata. ¿Ya? Tiene afinidad por tenia sólida y no sabemos por qué, solamente se desarrolla en la forma sólida las dos patologías. ¿Ya? En himenolepis, el ciclo es parecido. Sí. El humano es el hospedero definitivo de la tenia, entonces elimina huevos de tenia himenolepis. El mismo humano puede adquirir el huevo por contaminación de otros alimentos contaminados con huevos. Esto es menos probable. El problema en una tenia himenolepis es que tiene otro hospedero definitivo accidental, que es el portador de la tenia, que es un roedor. Entonces, los roedores están en el mismo lado del ciclo o en el mismo lado del hospedero definitivo. Vamos a suponer que esto es una tenia himenolepis. El humano tiene al adulto, ¿verdad? Pero también, aparte del hombre, hay un roedor, un ratoncito o una rata que tiene la forma adulta y esta elimina huevos. Los huevos, como no necesitan germinar, contaminan alimentos y el humano lo adquiere directamente, sin otro hospedador intermediario. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo que el otro hospedero accidental es el más peligroso y más el mayor transmisor? Porque primero, que la población de roedores en nuestro medio es alta. Se dice que en población por cada habitante hay 6 roedores, entre ratas y ratones. Y no hay un solo tipo de roedor. Existe el ratón común, plomito, ¿verdad? Existe la rata de alcantarilla, que es la rata más o menos gris, ¿no? Y existe la rata noruega también acá, se ha encontrado, que es la negra de cola rosada. Entonces hay variedades de roedores en nuestro medio. De estos, todos pueden ser hospederos definitivos, o sea, portar a la tenia adulta. Si ellos son hospedadores definitivos, los roedores viven donde hay alimento, ¿verdad? ¿Y dónde viven? Donde hay más cantidad de alimento, mercados, donde hay venta de alimentos secos, pensiones, restaurantes y dentro de la casa, en la cocina, ¿verdad? En la cocina. Y el mal hábito de estos roedores es eliminar materia fecal dentro de los alimentos. Justo ahí hacen su nido, ahí eliminan orina y materia fecal. O sea que ellos siempre contaminan los alimentos. Lamentablemente nuestros mercados están infestados de roedores. Y no nos aseguran, lamentablemente, las vendedoras cubrir los alimentos con recipientes duros. Están ahí con un plástico encima. O sea, ¿qué tan protegido puede estar eso? Y si un alimento ya ha sido contaminado con materia fecal en el empaque, en la bolsa o dentro, peor para nosotros ya lo hemos ingerido. ¿Se dan cuenta? Ya lo hemos ingerido. Nadie lava los empaques cuando compran, ¿verdad? Sí. Peor si está dentro de harinas, granos, la materia fecal está dentro. O sea, no sé si logramos darnos cuenta que estamos digamos, siendo infectados constantemente o no. En realidad ya no sabemos de dónde vamos a comprar los alimentos, ¿no? No hay garantía de nada. Ya nunca más voy a comer. Yo creo que quizás no comer. No, bueno, comer y apelar a nuestras defensas o ir haciendo tratamiento periódico constantemente, ¿no? Lamentablemente les digo que no hay forma. Donde hay más panaderías, hay más roedores, porque hay harina y ahí están los roedores prácticamente. Cuando ustedes vean un ratoncito entrar a la casa, dicen que cuando habitan muchos, la persona termina yéndose de la casa, ¿no? O sea, desaloja el lugar porque es difícil deshacerse de esos ratones. Se tienen que cubrir todo alimento en envases duros, en estos que tienen tapa rosca dura, en ollas, en cosas donde el roedor no puede entrar. Madera, cartón, papel y plástico, el ratón hace prácticamente una fiesta de ello porque puede deshacer con mucha facilidad. O sea, qué tan difícil es deshacerse de un ratoncito, ¿no? Y están entre nosotros caminando. Yo volví hace unos días de la plaza y pasaba de una calle a la otra. No pasé antes por el semáforo, ¿no? Y me quedé esperando.
pero un grupo de estudiantes del colegio, con uniforme y todo, pasaron adelante, se adelantaron al semáforo. Pasaron primero ellos, y no sé cómo es que veo una rata correr de este lado de la catedral, ¿no?, al otro lado de la plaza, hacia el centro. Corrió, con mala suerte se chocó con la rueda de una moto y voló hacia cayó, y pobre rata, cayó y volvió a correr. No hizo nada. Y el tipo también pasó así, como si nada, ¿no? Y la rata llegó allá y había alguna feria, stands de algo, no sé de qué, la semana pasada, ¿no? Y los estudiantes estaban paraditos ahí charlando con sus falditas, las chicas y todos charlando, y el ratón así corría por acá y pasaba. Y dije, en otro momento van a gritar. Me quedé por nada más mirando allá, levantar la clase, pero ¿qué pasa con el rato? Y paseaba por todo sitio y nadie veía, porque nadie se daba cuenta. Y así caminando, yo tuve que ir, me voy, pues quiero pasar y charlar con la rata, ¿verdad? Pero intercambio, opiniones así, se la miran terrible. Y no la ven así, pasan de este lado a la calle y así. Y en otra oportunidad me pasó lo mismo, me paré, estaba esperando a alguien, creo que, sí, ya no sé quién. En la terminal tiene las paredes un poco altas y luego viene, creo hay tierra por allá, hay plantas, ¿no?, arbustos, y luego está recién en la plataforma de los buses, ¿no? Sí. Me paré, por mala suerte me apoyé así, y como es que no llegaba y esperaba, cuando me doy la vuelta, toda esta fila por arriba y por abajo pasando ratoncitos. Que me voy al otro lado y yo, qué cosa, y todo el mundo pasaba, y toda la fila de la terminal rodaban por los lugares, por los pastos en seco y todo ello, ratones por arriba, por abajo, algunos incluso haciendo malabares, saltando y botándose de este lado de la ramita a la otra. ¿Qué? Y sí, nunca más me paré de muy al frente, ¿no? Mejor al frente. Cualquier cantidad de ratones. A ver, parece como que las 12 y una pasen por la peatonal o por cualquier plaza o plazuela. Siempre están los ratones pasando como en un alto tráfico. ¿Dónde no? Ay, es increíble. ¿No? Nuestra población es terrible. En poblaciones roedores tenemos demasiado, ¿no? No me ha pasado, pero me han dicho algunos alumnos que han encontrado ratas de este tamaño, las blancas, en el teatro Mariscal, ¿no? No sé, nunca me pasó. Siempre he estado por allá alguna vez, pero nunca me pasó. Pero dicen los estudiantes que llegan, no sé. Pero en los sitios más antiguos hay las bocas de alcantarilla son muy grandes, tal vez por eso, ¿no? Y cuando no han visto después de una lluvia ver cerca a las bocas de tormenta, siempre hay ratas muertas y cosas, ¿no? O sea, es que viven ahí dentro. Como en el casco viejo, las bocas de tormenta son tremendamente grandes, prácticamente son su nido. En invierno se reproducen y en verano salen afuera, porque por la lluvia son arrastrados afuera, ¿no? Entonces, ahora en este momento, por ejemplo, están procreando, están multiplicando hacia dentro porque no hay lluvia. Así que, lamentablemente, este roedor es el portador de la Tenimenolepis y por alimentos secos contamina a un humano. Entonces, más veces adquirimos la teniosis por causa de alimentos contaminados con materia fecal de roedores. El parásito llega bajo la forma de huevo, ingresa a nuestro organismo al intestino delgado, forma su estadio larval, que es un cisticercoide, y luego pasa a ser adulto y continúa su ciclo, ¿no? Los adultos, como son 3 centímetros de gusanito, no quitan nutrientes porque son chiquitos. ¿Qué hacen estos adultos de Hymenolepis? Eliminan toxinas. Las toxinas producen irritación del intestino y es un paciente que toda la vida pasa con cuadros diarreicos. Su historia es que como algo seco inmediatamente me produce diarrea. Tanto que hace pensar a la persona que es intolerante a los granos. O sea, dicen como cualquier tipo de grano, avena, maíz, trigo, qué sé yo, inmediatamente me provoca un cuadro diarreico. Pero no es intolerante, lo que pasa es que tiene una tenia que está eliminando toxinas y toxinas y toxinas. Parece una giardiosis, ¿verdad? Parece giardiosis. Entonces,
le da la idea a la persona de que es intolerante a todos los granos y los alimentos secos. No las carnes, o sea, no consumo carne, no consumo vegetales, pero hay algo malo. Todo lo seco, todo lo que tiene harina, granos y demás cosas, me provoca malestar. Me provoca malestar. No es tónica, 2 veces a la semana. Después de la semana. ¿Se dan cuenta? Entonces, otro tipo de patología, ¿ya? Ahora, hay otra forma de infección accidental que es un ciclo indirecto en Hymenolépis que tiene un hospedero intermediario. En lugar de adquirir el mismo humano o un roedor a la forma adulta, los huevos pueden ser ingeridos por artrópodos, por insectos que viven al lado de los roedores. O sea, ¿de quién están hablando? De pulgas, cucarachas o gorgojos que están entre los alimentos y los roedores. El parásito desarrolla su forma larvaria dentro del artrópodo, dentro de los cisticercoides. Dentro de los artrópodos se desarrolla el cisticercoide. Y un humano puede ingerir accidentalmente las dos cosas: alimento más artrópodo más parásito. ¿Cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, los gorgojos ingresan a los granitos de maíz o de maní o de otro tipo de grano, ¿no? Trigo, por ejemplo. Y nosotros los ingerimos sin darnos cuenta. ¿Quién parte todos los granitos de maíz antes de comerlos? Nadie, ¿verdad? Entonces el bichito puede estar ahí dentro y dentro del artrópodo el parásito. Entonces es otra forma de adquirir que es menos frecuente que la otra, la directa, ¿no? Eso es una forma. En Hymenolépis diminuta, la única diferencia es que el hospedero habitual es el roedor. Siempre hay en todos los roedores Hymenolépis diminuta, la otra tela. El humano puede ser un hospedador accidental. Entonces, ¿quién siempre tiene Hymenolépis nana? El humano. Un humano, es típico de Rato es un humano. rato. Y un accidental es el roedor, pero es el Ah. mayor transmisor de las enfermedades, ¿no? ¿Quién siempre tiene Hymenolépis diminuta? Los roedores. Los roedores. Accidentalmente puede llegar El hombre. al humano. El huevito de Taenia, Hymenolépis nana y diminuta ¿Qué diferencia? son huevitos que parecen sombreros mexicanos, ¿verdad? Porque son huevitos, vean, el transparente que está allá es un huevito de Taenia Hymenolépis nana. ¿Qué tiene este huevito? Para ser Hymenolépis nana tiene dos capas, una transparente y otra un poquito más oscura. Presenta en el embrión hexacanto, que es el que está dentro, mamelones, y de estos salen filamentos polares. Por eso está lleno de filamentos polares como mechones, ¿no? Y dentro, el embrión hexacanto tiene ganchos en disposición paralela, 3 pares. En la otra Taenia, esto es Hymenolépis nana. En Hymenolépis diminuta, el huevito es más grande, la capa externa es gruesa y parece que tuviese un doble contorno, por eso parece el adorno de un sombrero mexicano, la greca, ¿no? O sea, la parte brillosa del sombrero mexicano. El embrión hexacanto está aquí dentro, es más pequeño, aquí no hay nada, no tiene filamentos polares y los ganchos son paralelos o divergentes, es decir, son separados, 3 pares de ganchos separados. Esto es Hymenolépis nana y esto es Hymenolépis diminuta. En color se ven diferentes. Diminuta tiene un color marrón oscuro, Hymenolépis nana tiene un color transparente. Fíjense el tamaño. Allá está, a la derecha, Hymenolépis nana. Ven la capa externa delgadita, ¿verdad? La capa media, delgada y transparente, solamente tiene más color la parte de dentro y notan los ganchos. 3 pares de ganchos en disposición paralela. Pero no es paralela. Y de diminuto por todo lado. Aquí. Ahí ven donde estoy apuntando la flecha. Son ganchitos rectos. ¿Dónde está? Dan la apariencia que sobre el huevito, el embrión hexacanto, estuviesen apoyados los 3 deditos así, ¿eh? Así, agarraditos como la señal de los monsters, ¿no? Hay unas garritas que aparecen en las ropas, ¿verdad? Así se ven. 3 pares de ganchitos en disposición paralela, uno debajo del otro, ¿ya? Eso es Hymenolépis nana.
Aquí al otro lado a la izquierda está el huevito de Hymenollepis diminuta. Este huevito tiene el borde externo, la capa externa gruesa, bastante gruesa, ¿eh? Tiene más color. El embrión sacante está dentro y los ganchos aquí no se ven muy bien. Aquí, este es un par de ganchitos. Aquí abierto como una patita de ganso. Aquí está el otro par y aquí el tercer par de ganchos. Abiertos como una patita de ganso, abiertos hacia los lados. ¿Ya? Tengo un huevito en movimiento, no lo voy a mostrar. ¿Ya? El cuerpo es delgadito. El cuerpo delgadito y el escólex ya saben. Este tiene ganchos y este otro no. ¿Ya? Este otro. Este voy a tener unas velocidades de 20, ¿qué? 200. Aquí estamos observando un huevito de tenia, es el bebé, ¿verdad? Y esto de acá se llama cisticero. La forma larval, ¿ya? Esto de acá es la pared de una proglótide grávida. ¿Se están fijando acá? El borde de una proglótide grávida que es algo rugosa. Y ven los puntitos pequeñitos, todos son huevos. Imagínense, les dije que una proglótide puede contener 100.000 huevos. Entonces, todo está lleno de acá. Todito esto es una proglótide, un pedacito de una tenia llevada al microscopio. Entonces, para que ahí veamos la cantidad de huevos que pueda tener. Este huevito de la nana, transparentes y con filamentos polares. ¿Ven? Los filamentos arriba son como cositas que van llenando, ¿verdad? Hymenollepis nana. Y esta cabecita pequeña con un rostero retráctil hacia arriba y una corona de ganchos, una escólex de Hymenollepis nana. Esta cabecita de acá, 4 ventosas, cuadrangular, doble corona de ganchos. ¿Ven los ganchos que son dobles? Como 2 garfios, ¿verdad? Como 2 pinzas. Sol. ¿Verdad? Esta cabecita prácticamente la hicimos en clase. Tomamos uno de los cisticercos de los que les pasé en tubito, agarramos una placa y presionamos entre una placa y otra y llevamos al microscopio. Y esa es la fotografía de esta cabeza, o sea, se ve de este tamaño con un aumento de 10x, ni siquiera es tanto, 10x ni es 40, entonces es bastante grande, ¿no? ¿Ven las 4 ventosas? Sí. Esta práctica tuvo 10 puntos porque es la mejor fotografía de Scott, ¿no? Claro, todos hicieron su intento, ¿no? de conseguir la cabeza de la tenia. Cuando uno ve un cisticerco, tiene que llevar al microscopio, ver la cabeza, presionarla sobre 2 placas y ver si esta cabeza tiene ganchos, que es una tenia sólida. Si no presenta ganchos y se viera como esta otra, tendría que ser una tenia saginal. ¿Ven esta de acá? 4 ventosas, rostero muy chiquito, casi notorio, no hay ganchos, ¿verdad? No hay ganchos. Entonces eso es un escólex de tenia saginal. Este huevito ¿cuál es el número mexicano? Diminuta. Y la cabeza de una tenia Hymenollepis diminuta. Igual, ventosas, sin corona. La de los roedores, ¿no? Y esta es la última teniecita, la tenia Diphyllobotrium. En tenia Diphyllobotrium, el huevo es ovalado con un tapón arriba, como el de las fascioles. En fascioles es igualito, solo que aquí es más grande y en Diphyllobotrium es más pequeño. ¿Ya? ¿Pero qué me decía Marisco? En fasciola son 2. Un tapón. Ambos solo tienen un tapón a un lado del huevo. ¿Ya? No tienen nada más, no tienen filamentos ni capas, es ovalado y con un tapón. El huevo más grande de todos los parásitos es el de fascioles, de los trematodos. Y este es más chico. ¿Ya? Pero es el mismo tipo de huevo, que lo tuvieron que dibujar, ¿no? Sí. El adulto de la tenia Diphyllobotrium es el más largo, mide 25 metros o 20 metros. La cabeza de una tenia Diphyllobotrium es una cabeza alargada y las ventosas son también alargadas, no son redondas como estas otras y se llaman bótrias. Por eso se llama Diphyllobotrium, que quiere decir cabeza
en forma o con alargada y con botes. Difilobotrio. Esta tenia vive en el medio acuático. ¿Vieron el ciclo de tenia de Difilobotrio? Sí. Parte de la tenia que vive en el intestino, en el humano, es eliminada bajo la forma de huevos. Los huevos maduran en el medio acuático, primero formando una larvita dentro del huevo, y cuando esta está madura se abre el tapón y se libera el coracidio. El coracidio tiene cilios alrededor. Este coracidio es ingerido por crustáceos. Dentro de los crustáceos, este coracidio forma una larva procercoide. Luego los crustáceos son ingeridos por peces, que son el alimento de los peces, y dentro de los peces se forma la larva plerocercoide. Es una larva más grande que la otra. Ya tiene cabecita y cuerpo, ¿ya? Larva plerocercoide. Y un humano puede adquirir la enfermedad consumiendo carne de pez infectada con larvas plerocercoides. Entonces, ¿quién es el elemento infectante? La larva plerocercoide. Este adulto produce lo mismo que la asteniosis, desnutrición, pero además el adulto de Diphyllobotrium consume vitamina B12. Entonces, además de desnutrición, hay una anemia. Y esa anemia se llama macrocítica o megaloblástica, porque la deficiencia de B12 produce glóbulos rojos grandes, pero con muy poca hemoglobina. ¿Ya? Anemia megaloblástica, macrocítica o perniciosa. Esa es la anemia producida por la tenia Diphyllobotrium. Entonces, desnutrición y anemia. Además, produce glositis, macroglossia, o sea, alteraciones en la lengua por la deficiencia de B12. ¿Ya? B12. Entonces, todas se tratan con praziquantel, ¿no? Todas Sí, las teniosas. Praziquantel, niclosamida, muchas veces nitazoxanida o noxon, pero no son tan efectivas, no se han encontrado muchas praziquantel, no hay otra. Cabeza de la tenia. Esto es un adulto de tenia sólida. Es una teniecita que se ha tomado acá en el laboratorio también. Se ha extendido en toda una bandeja y en todo el cuerpo, ¿no? Creo que es el mismo frasco, ¿ya? Esta pero afuera, ¿no? Y esta de aquí es un fragmentito de una tenia también que se encontró en el parque, que estaba prácticamente en un perrito, ¿no? Hay un frasco chiquito allá atrás. Esa teniecita la sacamos de la cola de un perrito que estaba paseando por el parque. Un perro grande, un negro, no sé si lo vieron todavía, creo que por ahí todavía camina. Pero él caminaba y de la colita le salía todo el gusano así blanco, ¿no? Lo atrapamos, lo capturamos con guantes y lo llevamos de ese frasco, pero no es difícil. O sea, ese perrito no tenía la tenia de los perros, tenía una tenia humana. No sabemos si es sacinata, soli, ¿no? Se infectó, pero no preocupa tanto el fragmento de tenia que tenemos que no tenía en la cabeza. O sea, solamente conseguimos parte del cuerpo. No tienes sacar esa tenia, es imposible. Los ganchos se tiran tanto que no se puede sacar. Pero tuvimos una parte de la tenia. Lo preocupante es que este perrito pasea por todo el parque. Y en el parque hay un montón de gente en el piso, en el pasto, tomando el sol, comiendo allá en el suelo, viendo las nubes, qué sé yo, ¿no? Yo digo, ¿cuántos estarán adquiriendo infecciones por tenia? Imagínense, si los perritos están infectados, ¿no? Ni modo, les toca no ir al parque. Esta es la tenia difilidium. Ven en el adulto, se ve algo diferente porque tiene más o menos una forma como romboidal o triangular en sus proglotides y son uniditas. Han visto un cactus, ¿verdad? Hay un cactus que es algo así, ¿no? Tiene esta bolita así, separadas con sus proglotides arboriformes más o menos, algo así, con granos. Ese es el cuerpo de una tenia difilidium, la tenia de los perritos. Y fíjense, los huevos son iguales a una tenia solium o a una tenia immunolepis, solo que vienen empaquetados en una pequeña cutícula, vienen en bloques de 4, de 6, de 8, así se liberan, en cúmulos, en paquetes de huevos envueltos en una membrana. Esa es la única diferencia. Después el huevo es exactamente igual. Esta, por ejemplo, me la envió un veterinario de un perrito chiquito, un perrito raza de las orejitas largas, Cooker, ¿no? Un Cooker que estaba infectado con tenia difícil.
Entonces, así se va a identificar. Difil- Adentro hay 4 o 5 difilobotro- huevos empaquetados en una membrana. ¿Ya? Así se ve. Estas son, ¿qué se llama? Proglótides grávidas. ¿Por qué sabemos que son grávidas? Porque tienen ramificaciones. Esta de aquí, ¿de qué tenés? Sóleo, porque tiene pocas ramificaciones, menos de 12. Y esta de aquí, saginata, porque tiene más de 12 ramificaciones en sus tejidos. Entonces, por proglótides también se puede. Esto es Hymenolipis. huevo de Hymenolipis. nana. Bien. Y esto es otra proglótide de Son pocas. Diphyllobotrium, Teniasolium, Saginata. ¿La saginata? A ver, ramificaciones. Las prolongaciones transparentes son ramificaciones que se cuentan, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramificaciones. En las Hymenolipis no se ven las ramificaciones, se ven pequeños lóbulos. Los sapos uterinos se ven como pequeños lobulitos, no hay ramificaciones. ¿Dónde ven ramificaciones? En Solium, Saginata. ¿Ya? Huevito de teco, huevo de Hymenolipis. Es cólex de ¿Tenía? No. Seguro que es ¿Cuántas Hymenole, una o doble? una simple. Entonces, ¿qué tenías? Hymenolipis nana. Y esta otra cabeza. Esa sí es. Doble corona. Entonces, Tenía Solium. Bien, nada mal, ¿verdad? A ver, ¿cuántos casos clínicos? Daniel, ¿resolvió casos clínicos? Ya hizo, ¿no? Los casos clínicos con la doctora Sueli lo vamos a hacer luego a las 11. ¿A qué hora tiene clase? ¿Sí? Ok, pero no les ayuda. ¿Ya? Sin ayuda, entonces. Ya. Ahora resolvamos algunos casos clínicos con protozolios y con menatrinitis. Todos.